Wait a moment. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los que habéis llegado al webinar a tiempo. Lo primero, agradeceros vuestro interés y vuestra participación por esta, por esta actividad que hemos organizado. Darle las gracias a Ben, thank you Ben for being here. Darle las gracias a Ben por su disposición y por querer compartir con nosotros un ratito de su tarde. Ya sabéis, es un webinar en el que el tema sobre el que vamos a hablar, o nos va a hablar Ben, es un poco su visión sobre el modelo biopsicosocial. Yo creo que Ben tiene una visión crítica y constructiva que puede aportarnos mucho, y entonces le propuse un poco hablar sobre este tema. Y bueno, va a hacer una pequeña charla y después habrá un ratito para un turno para preguntas y respuestas. Entonces las preguntas, si queréis, las podéis ir dejando en el chat y luego intentaré recopilar las mejores jugadas para hacerle las preguntas que dé tiempo a Ben, porque probablemente no nos dará tiempo a muchas preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a ir comenzando y bueno, pues espero que lo disfrutéis y que lo aprovechéis. So Ben, welcome to Spain. well, I think there are people from South America also. Okay, cool. So yeah, so first I'd like to say hello to everyone and thank you all for attending. Entonces, en primer lugar, gracias a todos y muchas gracias por venir al webinar. I was very much looking forward to coming to Barcelona in July, but unfortunately, due to the current circumstances, that's not going to happen. Bueno, me hubiera encantado poder ir este año en julio a Barcelona, que estaba programado, pero desgraciadamente por las circunstancias en las que nos encontramos no va a ser posible. But Carlos very kindly has invited me to come on and have a chat with you a little bit about one of my favorite subjects, the biopsychosocial model. Y bueno, pues como no ha podido ser, pues le hemos invitado para quitarnos un poco la espinita, le hemos invitado para hablar un ratito sobre uno de los temas que más le gustan, que es el modelo biopsicosocial. And this is one of my favorite things to talk about. Y este es uno de mis temas favoritos para hablar. I think it's a very important subject, but sometimes it's a little misunderstood. Porque creo que es un tema muy importante, pero que en ocasiones puede estar un poco mal entendido, lo interpretamos de forma errónea. And to use it effectively, I think we need to understand it better. So I am going to talk a little bit about my perspectives around the biopsychosocial model. Y para utilizarlo de forma adecuada, pues creo que lo primero que tenemos que hacer es entenderlo bien, y es un poco lo que vamos a hacer esta tarde, hablar de mi perspectiva, mi visión de este modelo. So we are going to try the wonders of science. ¡Hey! Vale, vamos a intentar colocar aquí la presentación, una de estas maravillas de la ciencia. So you are seeing my screen right now. Entonces, ahora deberíais estar viendo mi pantalla. Are you seeing my screen? ¿Veis la pantalla? ¿Os podéis escribir? Sí, yes. Yes, perfect. Yes, okay. Right, good. So that should say hello, and I'm going to talk about the biopsychosocial model. Bueno, pues en la pantalla debería poner hola, he venido a hablar del modelo biopsicosocial. Yeah, that's great, Ben. You have done Is that really good Spanish? Yes, it's good Spanish. Because being from England, English people are not very good at languages. Bueno, ya sabéis que al ser ingleses, los ingleses no somos muy buenos con los idiomas, ¿eh? Because people from other countries are always much better and can speak English, and so that makes us lazy and bad. Porque la gente de otros países suelen ser mucho mejores con los idiomas que nosotros somos un poquito vagos, ¿eh? Cool. But let's talk a little bit about why we need another model. Why do we need the biopsychosocial model? Vamos a hablar primero un poquito de por qué necesitamos otro modelo, por qué necesitamos el modelo biopsicosocial. All right. So we need a biopsychosocial model because currently we have what we describe as a predominant biomedical model. Bueno, necesitamos el modelo biopsicosocial porque actualmente nos basamos mucho en el modelo predominante, que es el modelo biomédico. Now, the biomedical model
is very much about finding pathology, fixing pathology, and doesn't always take into account some of the other factors that are involved in people's pain. Entonces, el modelo biomédico se centra mucho en encontrar la patología, arreglar la patología y pierde un poco la perspectiva de otros aspectos importantes relacionados en la persona con dolor. Now, this is some research looking at individuals' explanations for their persistent lower back pain. So this is what people describe their bodies as. Entonces, esto es un estudio que habla un poco de las explicaciones que dan las personas que tienen dolor persistente, dolor lumbar persistente, y es un poco cómo lo explican ellos. All right, so individuals discussed persistent lower back pain as being due to the body being like a broken machine. Entonces, estas personas acostumbran a explicarlo como encontrarse dentro de un cuerpo como si fuera una máquina rota. And that most people with lower back pain adhere to a traditional biomedical perspective that involves an anatomical or a biomechanical cause. Y parece que la mayoría de las personas con dolor lumbar pues parecen adherirse a esta perspectiva tradicional biomédica en la que intentan buscar una causa biomecánica o anatómica en su problema. So the more and more we research into lower back pain, the more we find there are lots of different contributors to how back pain works. Entonces, cuanto más se investiga en el dolor lumbar, pues más nos damos cuenta de que hay muchos otros factores contribuyentes al problema del dolor lumbar. So if we look at back pain, for example, we see that there are comorbidities that are involved. Entonces, si miramos, por ejemplo, el problema del dolor lumbar, vemos que hay comorbilidades implicadas. We see psychological factors such as depression and anxiety. Podemos ver factores psicológicos como depresión o ansiedad. We see cognitive factors such as fear avoidance, low self-efficacy. Podemos ver aspectos más cognitivos como autoeficacia, una baja autoeficacia. We see changes within the nociceptive system. Podemos ver cambios en el sistema nociceptivo. We see central sensitization. Podemos encontrar sensibilización central. And then we also see some genetic factors as well. Y también podemos ver algunos factores genéticos implicados. So we know that lower back pain is so much more than simply an anatomical or a biomechanical cause. Entonces sabemos que el dolor lumbar es algo más que simplemente un problema anatómico o biomecánico. But when we discuss these things with patients, they still adhere to a biomedical model. Pero cuando discutimos o hablamos de estas cosas con los pacientes, pues vemos que los pacientes siguen todavía pensando y adheriéndose a un modelo de pensamiento biomédico. And they pick up this biomedical model from their physios. Y probablemente han extraído este modelo biomédico de los fisioterapeutas. So about 90% of people's beliefs are from their medical providers. O sea que probablemente el 90% de las creencias de los pacientes provienen de los profesionales de la salud. Now, this isn't just the lower back. This was some recent research from 2020 looking at hip pain. Fijaos, este es un estudio muy reciente, del 2020, que habla de problemas de cadera. All right, so this was research from Peter O'Sullivan and his team. Es una investigación, una publicación de Peter O'Sullivan y su equipo. And in this research here, they found that all the participants made sense of their pain through a biomedical lens. Y de nuevo nos dicen que todos los participantes le daban sentido y significado a su dolor a través de una óptica biomédica. And so we know the understanding that most people have is a biomedical one, but we know that pain is very much contributed by
biopsychosocial factors. Entonces sabemos que la mayoría de la gente lo entiende desde un punto de vista biomédico, pero sabemos que en el dolor se comprende mejor desde un punto de vista biopsicosocial. So they believe their hip pain and disability were due to damaged hip structures, degenerations, fissures, tears, detachment, or arthritis. Entonces estos pacientes creían que su dolor de cadera y su discapacidad estaba relacionada con daños en las estructuras de la cadera, degeneración, fisuras, roturas, inserciones o artritis. And we know that people have joint replacements, they have operations, they have resurfacing, all these different things, and it doesn't always solve their pain. In fact, sometimes it has very little effect on their pain. Sabemos que muchas veces se hacen intervenciones quirúrgicas, incluso se ponen prótesis y hay pacientes o se solucionan estos problemas estructurales y hay pacientes, un número de pacientes en los que esto no es suficiente para solucionar su problema. And it says here that people pick up these beliefs from diagnostic imaging and the information provided by healthcare professionals. Y como veis aquí, los pacientes parece que extraen estas ideas y estas creencias de las pruebas de imagen y de la información que les proporcionan los sanitarios. So we know that currently most people, especially people with persistent pain, whether that's hip, back or wherever, view their bodies through a predominantly biomedical lens. Entonces sabemos que en la actualidad la mayoría de la gente con dolor persistente, bien sea dolor lumbar, de cadera, ven y entienden su dolor desde una perspectiva biomédica. So there's two important points here. Entonces hay dos puntos importantes aquí a tener en cuenta. One is that we have to start to understand that pain does not just relate simply to our physical structures. Entonces, lo primero es que tenemos que empezar a dejar de pensar que el dolor no se relaciona exclusivamente con la estructura. And secondly, this perception by the medical system that pain is due to structure simply and solely and can be cut out or can be fixed or what have you, doesn't always create a good environment for the patient. Y por otro lado, entender que esa visión del colectivo sanitario de que el problema de dolor puede resolverse desde una óptica estructuralista o tratando exclusivamente la patología en los tejidos, no nos coloca en un buen entorno de trabajo. So a really short quote from George Engel, who created the biomedical model, created the biopsychosocial model. He described the biomedical model as not including the patient and his attributes as a person, a human being. Entonces aquí citamos a Engel, que es un poco el padre del modelo biopsicosocial, perdón, no es el modelo biomédico, sino el modelo biopsicosocial, y criticaba un poco que este modelo no incluye al paciente ni sus atribuciones como persona o como ser humano. So the biopsychosocial model is not just about pain, it's also about treating people better. And I think we need to think about both things. Entonces el modelo biopsicosocial no es solo un modelo que haga referencia al dolor, sino es intentar entender a la persona que tiene ese problema. So we have another quote here. It says, medical civilization tends to turn pain into a technical matter and thereby deprive suffering of its inherent personal meaning. Y aquí tenéis otra cita que dice que la civilización médica tiende a convertir el dolor en un problema técnico y de esa forma lo que hace es privar del sufrimiento o del significado que tiene para las personas, el significado intrínseco de sufrimiento que tiene para las personas. And often people's interactions with the medical system can make not just their problem worse, but also their experience worse. Y entonces las interacciones de los pacientes con el sistema médico, pues a veces puede no solo hacer que el problema empeore, sino que la propia experiencia del problema del paciente empeore. So the BPS isn't just about pathology, it isn't just about pain, it's also about people and their experiences with us.
Entonces, el modelo biopsicosocial no es solo acerca del dolor o de la patología, sino que tiene que ver más con la persona que está experimentando esos problemas. And I think that's a really important point to understand. Y creo que esto es un punto muy importante a comprender. So one more quote, and this is from a paper, The Biopsychosocial Model, the Integrated Approach to Health and Disease from 2009. Entonces aquí tenéis otra cita que está extraída de este paper del 2009 que se titula Modelo Biopsicosocial, un enfoque integrado, un enfoque de la salud y la enfermedad integrado. And they describe the biomedical model as the dehumanization of modern medical practice and produces dissatisfaction in people in need of health services. Y fijaos que aquí describen el modelo biomédico como un modelo de práctica médica que deshumaniza y que provoca una insatisfacción en las necesidades de la gente a la hora de acceder a servicios de salud. So as I said before, there are more than one perspective on how we should view the biopsychosocial model. Entonces, como os decía al principio, probablemente hay más de una perspectiva a la hora de enfocar o entender el modelo biopsicosocial. So one of the perspectives on the biopsychosocial model is it's been described as the center of interest in the biopsychosocial model is not the disease, but a sick individual. Entonces, una perspectiva para entender el modelo biopsicosocial es lo que veis ahora en pantalla, que nos dice que el centro de interés del modelo psicosocial es que se centra no tanto en la enfermedad, en la patología, sino en el individuo enfermo. So someone with back pain is more than a disc, they're more than a nerve, they're more than a facet joint. Es decir, que alguien con dolor lumbar es más que un disco, es más que una carilla articular, es más que un nervio. And we know that for people to feel more than their problem is an important part of some people's recovery. Y sabemos que para la gente sentirse que son algo más que su problema, esto es importante para ellos a la hora de entrar en un proceso de recuperación. Because so many people have back operations that don't work and they never get back to function. They never get back to doing the things that they want to enjoy. Porque hay mucha gente con problemas de dolor lumbar que se han operado y que no se han recuperado y siguen sin recuperar un nivel de actividad o una actividad diaria normal. And one of the biggest problems with back pain, for example, isn't pain itself anyway. It isn't structure. It's often the disability, the inability of the person to work, to be with their family, to do the things that they enjoy. Y uno de los problemas del dolor lumbar no es tanto el dolor, sino las repercusiones que tiene en discapacidad para estas personas para volver a trabajar, para relacionarse en su vida diaria, con su familia, con sus actividades. Okay, so if we look at, this would be another perspective on the biopsychosocial model. Fijaos, esto que tenemos en pantalla sería otra perspectiva, otra forma de intentar entender el modelo biopsicosocial. And so this would be a view of the biopsychosocial model as it relates to pain. Esto sería una visión del modelo biopsicosocial relacionado con el dolor. Now, lots of different people have used the biopsychosocial model for different things. So pain is something that relates to physios. Entonces hay mucha gente, hay diferentes personas que han utilizado el modelo biopsicosocial para intentar enfocarlo sobre diferentes perspectivas y al enfocarlo sobre el dolor, pues esto es algo que nos atañe más a los fisioterapeutas. For medical doctors, they may be looking at disease or illness. Los médicos, por ejemplo, pueden enfocarlo, centrarlo más para intentar estudiar la patología o la enfermedad. So George Engel himself was a psychiatrist. And he originally used the biopsychosocial model in psychiatry and psychology. Engel, el padre del modelo biopsicosocial, era psiquiatra y él utilizaba el modelo biopsicosocial para enfocarse e intentar entender los problemas psicológicos y psiquiátricos. So here we can see we have biological factors such as nociception and inflammation. Entonces aquí podéis ver que podemos tener desde factores biológicos como la nocicepción, la inflamación. That could be the severity of pathology. O puede ser la severidad de la patología. We could have psychological factors that are getting a lot more attention recently.
Puede que también tenéis, por ejemplo, la contribución de los factores psicológicos, que actualmente pues, parece que se les está dando más atención. As I said before, it's important to separate psychological from cognitive. Y como dije antes, es importante que diferenciemos entre psicológico y cognitivo. So psychological would be psychological disorders such as depression, such as anxiety-related disorders. Entonces, por psicológico nos referiríamos más a problemas psicológicos como depresión, ansiedad, este tipo de cosas. You could argue these factors here are more cognitive factors. So pain catastrophization, stress, coping, and mood probably are more cognitively related factors. Podríamos decir que los factores que están aquí descritos, como el catastrofismo, el estrés, podrían ser más factores quizá cognitivos. And then at the bottom, we have social factors. And these are very often not well understood within medicine. Y después en la parte de abajo veis los factores sociales. Y estos factores pues probablemente no, son factores que no están muy bien entendidos en medicina. But we know some of the biggest drivers of health, for example, are socioeconomic factors. Y sin embargo sabemos que algunos de los factores más importantes a la hora de influir en la salud son factores socioeconómicos. So in the UK, the biggest driver of COVID death is where you live and how healthy you are. En Reino Unido, por ejemplo, uno de los factores más importantes a la hora de determinar en esta crisis del COVID la mortalidad es dónde vives y tu estado de salud. So we know people on lower incomes are more likely to die of COVID. Parece ser que la gente con menos ingresos pues, son más propensos, hay más probabilidad de que puedan morir por el COVID. We know people with lower incomes are more likely to have chronic pain. También sabemos que las personas con menores ingresos también son más propensos a sufrir dolor crónico. In America, where you live in terms of your zip code determines how long you live. En América, en Estados Unidos, dónde vives, en términos de dónde vives relacionado con el código postal, influye en tu esperanza de vida. So we know that our health and our pain are far more than just the structures of our body. Entonces sabemos que la salud, el dolor son mucho más, son algo mucho más amplio que simplemente las estructuras de nuestro cuerpo. And we could argue that a pain-focused model is not the right model. Y podríamos decir y argumentar que un modelo que se enfoca y pone el dolor en el centro no es un buen modelo. Here we see all of the arrows point in towards pain. Aquí veis que en este modelo todas las flechas apuntan hacia el centro, hacia el dolor. And actually, if we understand the biopsychosocial model properly, we also understand that pain affects psychological factors, pain affects our biology, and pain affects how we integrate into our social world. Y sin embargo sabemos que el dolor es capaz de influir en aspectos biológicos, en aspectos psicológicos de la persona y es capaz de influir en cómo nos comportamos o nos relacionamos en nuestro entorno social. And by applying this model, it enables us to understand why some of our patients don't always simply get better. Y entendiendo este modelo, pues quizá nos ayude a entender el por qué algunos de los pacientes pues no mejoran. It allows us to have more therapeutic targets and things that we could start to try to help people with. Nos permite empezar a tener un mayor rango disponible de targets terapéuticos, de dianas terapéuticas, de cosas sobre las que poder trabajar, modificar para ayudar a nuestros pacientes. But it also helps us understand our patients better in their healthcare journey. Pero también nos ayuda a entender mejor a nuestro paciente en su viaje a lo largo de la salud, ¿no? So the aim of the biopsychosocial model sometimes is to rehumanize the healthcare experience. Entonces, el objetivo del modelo biopsicosocial muchas veces es el intentar rehumanizar, ¿no?, la experiencia del paciente. And the more we understand about chronic pain, the more we understand that can be an extremely important part of people getting better. Y cuanto más entendemos sobre el dolor crónico,
más nos damos cuenta de la importancia que puede tener entender todos estos factores para que la gente pueda mejorar. But we should never view these things as separate. Pero no deberíamos ver estas cosas como separadas. This is an artificial division. Es una división artificial. So we should view them as interlinking circles Deberíamos intentar verlo más como círculos que se entrelazan, that have an effect on each other. que cada uno tiene efectos sobre los otros. So perhaps another way of understanding the biopsychosocial model is also having a person-centered perspective. Entonces, quizá otra forma de entender y de abordar el modelo biopsicosocial es intentar entenderlo desde una perspectiva centrada en la persona. And it's a way of us viewing our patients sometimes. Y es un poco la forma en la que nosotros miramos al paciente, ¿no? So having an ethical consciousness about the patient as a capable person, who he or she is, rather than what health problem he or she has. Intentando tener una conciencia ética sobre el paciente, sobre cómo las capacidades del paciente como persona, sobre quién es, más allá del problema de salud que tiene. Cool. So look, you know, I think that what I've tried to do there is just give a little bit of a perspective or two perspectives on how we might view the biopsychosocial model. Entonces, bueno, pues lo que he intentado hacer con esta charla es ver un poco al menos dos perspectivas sobre cómo se puede entender el modelo biopsicosocial. All right. And I think that's really important for us to have more than one perspective. Y creo que es importante para nosotros tener más de una sola perspectiva. But the more we are researching into problems, especially chronic problems, the more we see a biomedical pathology-based perspective doesn't tell us the whole picture. Y cuanto más investigamos y profundizamos en los problemas de dolor crónico, más nos damos cuenta de que un modelo biomédico no nos da una visión global del paciente. And it can also be, it can be a bit scary, but it also can be very liberating too. Y al principio puede dar un poco de miedo enfrentarte a estas visiones, pero probablemente también puede ser liberador para nosotros. But it's certainly changed the way that I've worked with patients, and actually it's changed the results that I've got with them. Desde luego que ha cambiado mi forma de trabajar con los pacientes y también ha cambiado los resultados con And los it's pacientes. also changed the enjoyment that I get from my job. Y desde luego que ha cambiado la diversión, ¿no? Lo que me divierto trabajando. And I much prefer the relationships that I build to just clicking joints back into place or rubbing things or putting needles in things, which I found really boring. Entonces, bueno, pues me divierto mucho más enfocando a los pacientes de la forma en la que lo hago ahora, que simplemente dedicándome a hacer estrategias más pasivas como masajear, movilizar articulaciones o colocar agujas, que para mí personalmente es un poco aburrido. Cool. Shall we answer some questions? Entonces, ¿os parece que respondamos algunas preguntas? There is one question from Adrián. ¿No cree que ahora se le ha... un momentito. ¿No cree que ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla y muchos terapeutas achacan el dolor a lo psicosocial y no intentan encontrar la fuente y los factores contribuyentes al dolor? So the question is, Ben, don't you think that maybe we have gone too far in the pendulum from the biomedical to the biopsychosocial model, and now many professionals are attributing the cause of the pain to psychosocial factors, and they have stopped of searching the cause or the or the biological part of the problem? In a question, the answer to that question is no. La respuesta rápida sería no. And I'll explain why. Y te explicaré un poco por qué. Because I have never had a patient come into me that said, I have all these biopsychosocial problems that my physio told me about. Bueno, no he tenido todavía un paciente que haya llegado a la consulta que me haya dicho, mira, yo tengo todos estos problemas biopsicosociales que me ha explicado otro profesional, ¿no? So we know
that whatever we're talking about professionally is not reaching patients. Lo que sabemos es que, sea lo que sea de lo que estamos hablando a nivel profesional, no estamos alcanzando al paciente, no estamos llegando al paciente. But a good let's take non-specific lower back pain. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el dolor lumbar inespecífico. We are not very good at finding the source of non-specific lower back pain. No somos muy buenos a la hora de encontrar la fuente, el foco del dolor lumbar inespecífico. But we are good at ruling out lots of pathology. Pero somos buenos a la hora de descartar muchas patologías. So we are pretty good at ruling out or remaining vigilant around most serious pathology. Entonces somos buenos a la hora de estar pendientes para descartar patología severa. We're pretty good at identifying radiculopathy and radicular symptoms. Somos bastante buenos a la hora de identificar una radiculopatía y signos neurológicos. You know, and we're pretty good at finding things like stenosis. Somos bastante buenos a la hora de encontrar, por ejemplo, una estenosis. So I think it's important that we see a lot of what we're talking about not as diagnoses from a biopsychosocial perspective, but we are excluding lots of pathologies. Entonces, creo que tendríamos que intentar no tanto verlo como una forma de diagnosticar al paciente desde un punto de vista biopsicosocial, sino estamos pensando más en una exclusión de patologías. So a good biopsychosocial assessment should rule out pathology. Entonces, una buena valoración biopsicosocial debería descartar patología. So it involves pathology. Patología implicada, involucrada en el paciente. But we also have to appreciate we're not particularly good at finding the exact source. We're much better at ruling things out. Entonces, en el modelo biopsicosocial se incluye la patología y de hecho se busca descartarla, pero no somos muy buenos a la hora de detectar ciertas fuentes de problemas. ¿Ok? Cool. We've got another one. Can you explain how cultural effect? Do you want to read that in Spanish? Which one were you going to? So, because there are quite a lot. Could you explain how cultural factors? Could you explain this? I don't find it. So it's the second question. Okay. Could you explain how cultural factors affect their pain? Ok, sí, la pregunta aquí que hace Sayo es que si se puede explicar los factores culturales que afectan en el dolor y si hay diferencias entre países o culturas a la hora de experimentar de forma diferente el dolor. Right, so I'm not sure cultural factors do particularly affect pain. No estoy seguro de que los factores culturales afecten especialmente al dolor. But I think they affect our beliefs and behaviors about pain. Creo que lo que afectan es a nuestras creencias sobre y nuestros comportamientos en relación al dolor. And that's the problem with a pain-focused model of the biopsychosocial. Y ese es el problema que tiene, por ejemplo, un modelo biopsicosocial centrado en el dolor. So a good, the biopsychosocial model in its essence doesn't focus on pain, it focuses on the person. Hence why I changed the arrows. Entonces, un buen modelo biopsicosocial en esencia realmente no se debería centrar en el dolor, sino centrarse en la persona. Por eso es por lo que cambiamos la dirección de las flechas en la diapositiva. All right, so what's the next one? How would you manage a case of chronic pain as fibromyalgia from the biopsychosocial method after long times of biomedical method in the same patient? Do you understand, Ben? Yeah, I do. La pregunta es que cómo manejaría un problema de dolor crónico como, por ejemplo, una fibromialgia desde una perspectiva biopsicosocial después de que ese paciente haya sido manejado durante mucho tiempo con una perspectiva biomédica. It's a very big question. Es una pregunta, bueno, enjundia, que diríamos. So the first thing is I'm not particularly looking to manage the patient. Using a biopsychosocial perspective is first understanding them and their journey.
Entonces, lo primero quizás sería intentar hablar de que no estoy intentando manejar al paciente, ¿no? Y cuando hablamos del modelo biopsicosocial es más entender al paciente en su viaje. Maybe people have only ever focused on their problem. They've never focused on their experiences, their journey in healthcare, the things that they want to do. Quizá el problema es que con estas personas todo el mundo se ha centrado en su problema, en su dolor, y nadie se ha centrado en su viaje a través de este dolor, en cómo le ha afectado en su experiencia. And maybe it's just helping people have a different experience. Y quizá puede ser simplemente intentar ayudar a las personas a tener una experiencia diferente. So how do you differentiate? You can read that in Spanish. ¿Cómo diferenciaría? No entiendo muy bien lo que quieres decir, Manu, con an active approach, un enfoque activo. No entiendo muy bien a qué te refieres. Busca preguntar sobre la diferencia entre ese tipo de abordaje y las perspectivas biopsicosociales, y habla de que si utilizar esos diagramas con diferentes círculos, que si no estaremos asumiendo el riesgo de ser demasiado inocentes, ¿no? Y darle, como intentar darle más peso a la parte psicológica, a la parte social, a la parte bio. Yes. Yeah? Yeah. So look, an active approach, I don't think has been very well defined. Este abordaje, el inactivo del dolor, vale. El modelo inactivo del dolor no creo que esté muy claro lo que es. My friend Peter wrote a paper about an active approach earlier this year or late last year. Su amigo Peter escribió un artículo el año pasado acerca de este enfoque en activo. So from my perspective, you know, one of the things that Peter discussed was the idea of a trichotomy. Entonces, desde su perspectiva, creo que una de las ideas que intentaba debatir Peter es la idea de la tricotomía. So the idea that we have these separate circles. Entonces, la idea de que tenemos estos tres círculos separados. And that's my point, that these separate circles aren't really separate. Hence why I had the diagram where they weren't separate. Y exactamente esa es también mi idea, ¿no? Que no son tres círculos separados, sino que son tres círculos que se integran, si veis aquí en la diapositiva, ¿no? So that would be maybe a separate perspective. Entonces, esto sería una visión más bien separada. Where all of these lines are focusing on pain. En la que todas estas líneas se centran en el dolor. But in truth, it's more bidirectional. Pero en realidad es más bidireccional. And then all of these things are so interconnected that there is no point in separating them. Y después es que todos estos factores están tan interconectados que no tiene sentido intentar separarlos. So I was kind of highlighting that falseness of the three circles. Entonces estaba intentando, bueno, pues sobre todo subrayar esa inutilidad de la separación en tres círculos. So, you know, but I think Peter's inactive perspective doesn't really, it's not in opposition to the biopsychosocial model. It's in opposition to interpretations of the biopsychosocial model. Y yo pienso que el enfoque en activo de Peter no está en oposición o en contraposición al modelo biopsicosocial, sino que puede estar en oposición a alguna forma de entender el modelo biopsicosocial. Yeah, so the next one is talking about my friend Peter Stilwell. So that's what I was talking about. La siguiente también va relacionada un poco con preguntas sobre su compañero Peter Stilwell. Está relacionada con lo que acaba de comentar. We don't need to go beyond the biopsychosocial model. We need to apply the biopsychosocial model better. La respuesta es que no cree que tengamos que ir un paso más allá del modelo biopsicosocial, sino que tenemos que aplicar mejor y bien el modelo biopsicosocial. Because Peter's critique of the biopsychosocial model wasn't a critique of the biopsychosocial model.
It was a critique of people's interpretation of the biopsychosocial model. Porque las críticas que hace Peter al modelo biopsicosocial realmente no son una crítica al modelo biopsicosocial, sino la utilización que hacen algunas personas del modelo biopsicosocial. All right, so do you work together with a physiologist? I'm assuming that means psychologist. I think so. Corina? I don't know if she's writing. I assume also that she wants to say, she means psychologist. Yeah, that's fine. I think so. I will refer people to psychologists if I feel that they have a psychological disorder. Entonces le pregunta a Corina, creemos que le está preguntando que si trabaja con psicólogos, y Ben dice que él deriva al paciente al psicólogo cuando cree que hay un problema psicológico. All right. So what's another one? Are you in favor, against, or in favor or against passive therapies? La siguiente pregunta de Sebastián es que si está a favor o en contra de las terapias pasivas. I am neutral. Soy neutral. I'm Switzerland. I'm neutral. Soy Suiza. En ese sentido soy como Suiza, soy neutral. So I believe that everyone should have good clinical reasoning. Lo que creo es que todo el mundo debería tener una buena capacidad de razonamiento clínico. And if your clinical reasoning uses passive therapies, then that's your reasoning. Y si en tu razonamiento clínico se incluye la utilización de terapias pasivas, bueno, pues es tu razonamiento. But I wouldn't agree with using manual therapy or, ultrasound or any of these other things with people who are very dependent on passive modalities. Lo que no estaría de acuerdo sería en utilizar, pues no sé, la terapia manual o ultrasonido en personas que sean ya de por sí muy dependientes de terapias pasivas. Because I don't think that's good clinical reasoning. Porque no creo que eso se base en un buen razonamiento clínico. So, okay, so Miguel, I'm not sure if it's the same in the UK, but my daily practice, I often see. Do you want to read that? No estoy muy seguro si en el Reino Unido es igual, pero en mi práctica clínica diaria a menudo veo gente casi con una relación de padre e hijo, ¿no? Cuando los tratas. Y esto es realmente un problema, un problema a la hora de intentar empoderar y mejorar la autoeficacia de los pacientes. ¿Qué estrategias utilizas o sigues para tratar con este problema? And that is a great example of the biopsychosocial model. Y esto es un muy buen ejemplo del modelo biopsicosocial. Because it helps us understand where people pick up their social, cultural beliefs from. Porque nos ayuda a entender un poco de dónde saca la gente sus ideas o sus creencias. So in different countries in the world, different people have different perceptions about what therapy is. En diferentes partes del mundo, en diferentes países, diferentes personas tienen una idea diferente de lo que significa la terapia, el tratamiento. So the biopsychosocial model might be as much about people's perceptions of treatment as it is about contributing to their pain. Entonces, el modelo biopsicosocial se tendría que centrar tanto en la idea que tiene el paciente sobre el tratamiento y cómo eso puede influir en su dolor. Our beliefs are built at a societal level. Sorry, can you repeat? Our beliefs about treatment and physio are built at a societal level. Porque nuestras creencias sobre el tratamiento y sobre las terapias se construyen desde a un nivel social. So it's about understanding patients better. Entonces, al final se trata de intentar entender mejor a los pacientes. And that might help us in the way that we interact and the way that we start to give people treatment options. Y eso puede ayudarnos para cambiar o definir la forma en la que interactuamos con los pacientes y las decisiones que tomamos a la hora de tratarles. And I go over all of this in the course. It's too big a subject for right now. Y sobre todo esto profundizamos mucho más en el curso. Ahora la verdad que no da tiempo de profundizar en todas estas. Yeah, it's far too big a subject. So let's do the last one here.
I don't know if there is one more. I think. Yeah, it's in Spanish. No, it's an answer about the inactive model. Okay, what does it say? No, it's because I have asked him before what is the inactive model approach, and he was just answering to me. Yeah. It was I will forward you the paper. Yeah. Peter Stilwell it was him and a woman called Catherine Harmon. They're Canadian. He's a Canadian chiropractor. Peter es un quiropráctico canadiense. And yeah, they tried to take a different perspective on the biopsychosocial model. Que está intentando, tener una visión diferente, una perspectiva diferente en el modelo biopsicosocial. But inactivism isn't a new concept. Pero realmente no es un nuevo modelo, no es un nuevo concepto. So they've discussed inactivism for many, many years. It's something new to the world of pain, not new to the world of philosophy. Entonces, el inactivismo no es un concepto nuevo, es un concepto quizá nuevo a la hora de aplicarlo al campo del dolor, pero no es un concepto nuevo en el mundo de la filosofía, por ejemplo. And I think one of Peter's biggest points in the paper was actually trying not so much move away from the biopsychosocial model, but maybe moving away from this idea of the brain being the dominant thing. Entonces, yo creo que el punto interesante de Peter en este artículo no es tanto la crítica al modelo biopsicosocial, sino la crítica a que el modelo se centre tanto en el cerebro, ¿no? En el cerebro como el centro de todo. Yeah, and so the whole idea of inactivism is we are embedded in the world, we are enacting things. We're not just a separate brain that gives us pain. There's a lot more to us and how we function. Entonces, la idea central del inactivismo es que estamos imbricados en el mundo, ¿no? No somos un cerebro aislado que genera dolor, sino que somos un organismo integrado en sociedad, integrado en una visión más amplia. But it's a fun thing to discuss, and it's better done with red wine. Es un tema muy interesante para debatir y se hace mucho mejor con un vino tinto, ¿eh? Yeah, so cool, excellent. Okay. There are more questions. I don't know if you have time to answer it. What have we got? One more. Let's do one more. Okay, one more. The last one is from Mark Larry. Okay. Is it a long? It's a long question. It's a long question. Mucho. Let me read it to translate it to you. Okay. Okay. Doing a review of the scientific literature, it seems that the techniques based in relaxation, meditation, like mindfulness, for example, have shown efficacy to treat patients with chronic pain. What do you think about? Which is your opinion about this kind of approach, multi-dimensional approach, using, for example, mindfulness? Yeah, I mean, I think that it can be, I think the human beings are exceptionally complex. Lo primero, creo que los seres humanos somos excepcionalmente complejos. And so lots of different things can have an effect for lots of different people. Entonces, muchas cosas muy diferentes pueden tener un efecto en mucha gente. Diferente. But nothing works for everybody. Pero nada funciona para todo el mundo. So if I have a patient who's highly stressed, has high pain catastrophizing, very, stiff and guarded, it makes sense that mindfulness and relaxation is going to be beneficial. Entonces, si tengo un paciente muy estresado, muy tenso, con muchas dificultades para relajarse, puede ser que el mindfulness tenga ahí un papel importante en ese paciente. But if I have another patient who isn't stressed, who doesn't have lots of, stiff muscle guarding, it might not have the same impact. Pero si tengo un paciente que no tiene grandes niveles de estrés, no tiene una tensión muscular de defensa elevada, pues a lo mejor tampoco tiene un impacto tan alto en ese paciente. So I think it's important that we understand that different treatments
apply to different people. And that's because we are all so very different. Pain is not just pain. Entonces, yo creo que lo importante es entender que diferentes tratamientos pueden tener aplicación en diferentes personas, ¿no? No hay un tratamiento universal y que el dolor es más que dolor. Otherwise, we could just fix it all with opioids. Si no, lo podríamos solucionar solo con los opioides. But it's fantastic to have these discussions. Pero es fantástico poder tener estos debates, ¿no? Because it shows we're moving away from just pathology. Porque por lo menos nos muestra que nos estamos moviendo un poquito más allá de solo centrarnos en la patología. But we're also being critical of new ideas as well. Pero también estamos siendo críticos con las nuevas ideas que surgen, ¿no? Because nothing is above critique. Everything should be discussed. Porque nada debería estar fuera del alcance de la crítica, ¿no? Podríamos debatir, todo tendría que poder ser debatido y criticado. Otherwise, we just make the same mistakes of the past. Si no, pues probablemente solo contribuiremos a realizar los mismos errores que cometimos en el pasado. Cool. Okay. Excellent. Good. Excellent. Well, thank you very much, Ben. It's been a pleasure. Thanks for the good questions. I have enjoyed a lot your speech. I will say thanks to the people. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Espero que hayáis podido seguir bien la charla. A los que entendierais inglés no habréis tenido ningún problema y a los que el inglés os cuesta un poco, espero poder haberos ayudado en la medida de lo necesario para que hayáis podido seguir la charla de forma adecuada. No nos da tiempo a responder más preguntas, ya lo siento. Lo que sí deciros que, bueno, ya sabéis que yo soy Carlos, soy el responsable de formación de Centro Inspira y en junio tendremos la suerte de poder contar con Ben durante un fin de semana entero. Estaremos con él sábado y domingo para llevar a cabo su curso de Functional Therapeutic Movement y un poco el formato será online también a través de Zoom, con traducción como vamos a hacer, como hemos hecho ahora. Y bueno, pues es un placer haberos tenido por aquí. Thank you, Ben. It's been a real pleasure. Yeah, I look forward to speaking to you on the 6th of June. Y bueno, pues que está deseando poder volver a hablar con vosotros y debatir en el 6 de junio, que será el curso, ¿vale? Os voy a dejar aquí la página web donde podéis encontrar la información. Si entráis en la página web que os acabo de compartir, creo que la estoy mandando. I'm trying to type, but es centroinspira.es. Ok, y ahí podéis encontrar la información del curso. La tenéis también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Así que, bueno, pues ha sido un placer para todos. Thank you very much, Ben. Vinos tintos time. Yeah, now we are going to have a beer. Yes, okay? Excellent. Bueno. Chao. Right. Ciao. Okay.